Bueno, estimados aprendices, estamos hoy aquí en esta, nuestra segunda sesión en línea del curso de análisis exploratorio de datos en Python. Quiero comentarles que ya estamos aquí en esta segunda semana del curso de nuestra formación. Hemos cerrado la unidad temática 1, no implicando esto que las actividades de esa semana estén eh, cerradas o estén indisponibles. Están totalmente disponibles, recuerden, hasta el final de nuestra formación, que es por allá en el 12 de mayo. Tengan en cuenta eso. Y que todas las actividades siempre van a estar abiertas las 24 horas en la plataforma de Desayuno. Eh, no sé, algo pasó con el tema del enlace a la sesión. Sin embargo, les quiero dejar esta grabación para que la tengamos disponible de esta segunda semana y que podamos avanzar en el desarrollo de las actividades de la semana 2. Por eso quisiera que revisáramos de inmediato todo lo que tiene que ver con la guía de aprendizaje y el material de formación que tenemos de nuestro curso. Yo por acá tengo justamente la guía. Si ustedes se dan cuenta, estaríamos aquí en esta semana 2, en donde ya entramos a poder disponibilizar algunas de las actividades de la semana 3 y 4, pero yo quiero que tengan en cuenta que también tenemos una actividad por acá pendientes pendiente que era un cuestionario, eh, y esa es la actividad en la cual nos vamos a enfocar netamente para eh, este espacio que tenemos de nuestra sesión y que nos deja las cartas abiertas justamente para las demás actividades. Ahora, va a ser crucial que entre la semana 2 y la semana 3 podamos iniciar todo el tema de la semana 3 que tiene que ver ya con el funcionamiento de las herramientas que vamos a manejar en Python. Por eso les voy a dar una abrebocas de ese espacio que vamos a referenciar para esa semana y que quiero que lo podamos ir consolidando. Entonces, en esta segunda semana, ustedes ya habían pasado por acá por el tema de esa actividad que les pedí hacer una infografía de las metodologías de análisis de datos. Gracias por esas entregas. Aquí quiero hacer un paréntesis súper importante, y es que me están dejando muchas actividades en borrador. Repito, no y no me dejen las actividades en borrador. Mándenlas, no las dejen en borrador, mándenlas en firme, por favor, porque si no las dejan enviadas en firme, como borrador yo no las puedo calificar. Y al no poderlas calificar, pues entonces a ustedes no les va a aparecer la nota, no les aparece la nota, entonces no se van a poder certificar al final de la formación. Entonces les pido que envíen esa infografía de forma total, no la dejen en borrador, por favor. Ahora, venimos a la actividad 2, que es justamente un cuestionario que tiene que ver con, basado en los elementos de estadística que vamos a ver en la semana, en el material de formación. Entonces yo quiero que nos vayamos justamente al material de formación de la semana, que lo tenemos acá. Entonces, si ustedes bien recuerdan, habíamos quedado acá en esta parte. Habíamos identificado los problemas, habíamos visto las fases del design thinking, que era parte justamente de la infografía que ustedes iban a detallar, cada una de sus fases, de empatizar hasta llegar a prototipar. Y un ejemplo de cómo una cafetería podía identificar las variables que eran las más cruciales para hacer ese análisis exploratorio de datos. Ahora, eh, hay un tema muy importante, y es que para generar esos modelos nosotros necesitamos una estadística, una matemática de fondo que nos permita dar soporte al análisis que vamos a hacer. Entonces, para justamente hacer ese análisis de datos efectivo, es re fundamental que podamos conocer algunas de las medidas de estadística que vamos a ver a continuación. Y la primera, yo creo que todos la conocen, muchos conocen todas estas que vamos a ver, pero esta es la más conocida de todos y es la media. Y la media es realmente
el resultado del promedio, de la sumatoria promedio de todos los elementos numéricos dividido por el total de elementos que nosotros tenemos. Así es que la media de unas calificaciones de estos 10 estudiantes, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Que al final nos da 39.5. Si yo tomo la suma total de las notas de esos estudiantes y lo divido entre el número de estudiantes, que son 10, pues me da que la media es 3.95 en este caso. Entonces, eh, es súper sencillo sacar la media y creo que todos en algún momento hemos sacado medias para nuestros cálculos, pero hay que tener en cuenta que las medias son muy tendientes a ser manipuladas por los valores altos. Y eso implica, y les voy a mostrar este otro ejemplo, cómo a través, eso implica que la media puede llegar a no ser tan efectiva como una medida estadística para tomar una sola decisión, sino hay que apalancarse en otros aspectos, en otras medidas. Por lo siguiente, miren, vamos a cambiar de estudiantes, este es otro curso. Miren que estos estudiantes, la mayor parte de ellos, por no decir que todos, 7 de 10 perdieron el examen y 3 de ellos, solo 3 de ellos sacaron notas 5. Entonces, cuando yo tengo esos valores así y tengo valores altos, si yo llego a generar la división y saco la media, miren que la media que ya me da 30 y yo lo divido entre 10, ya me da que esta tiene un promedio de 3. Entonces yo diría, uy, tiene un promedio de 3, o sea, están ganando todos, tiene un valor alto, pero en realidad yo estoy teniendo al 70% de la población perdiendo el examen. Eso es algo que debemos tener en cuenta y entonces por eso la media tiene esa desventaja. Llegamos entonces a la mediana, que tiende a mejorar un poco la relación del problema generado por la media. Y la mediana es realmente una organización de los datos en donde vamos a dividirlos en partes iguales si son impares y el dato central es el que se considera como la mediana. Si yo tuviera acá, entonces, justamente acá, estos datos, estos 10 datos, miren que los estudiantes, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estudiantes, un número impar. Este estudiante del medio es la mediana, ¿sí? Porque la nota menor es 1, las notas mayores es 5. El valor que está en el medio sería la mediana. Hay 5 valores hacia abajo y 5 valores hacia arriba. Ese es el dato que nos está generando acá. Esa sería la mediana del curso. Entonces, miren que a pesar de tener 32, si yo dividiera, hiciera el promedio, eso me daría más de 3 aún. Y allí sigue siendo una medida eh, en parte como mentirosa. Por eso la mediana nos viene a resolver gran parte de ese problema. Entonces, ténganlo en cuenta ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos son pares? Cuando los datos son pares, lo que tenemos que hacer es no tomar uno, sino dos de los valores, los sumamos y los promediamos. En este caso, entonces, si hay 10 estudiantes, esto me da un valor de 30. Yo tomo el estudiante número 5 y 6 y me quedan 4 para arriba o 4 para abajo mejor en las notas y 4 para arriba en las notas. Yo tomo los dos valores que son 2 y 2, 9. Los sumo, eso me da 4, 9. Los divido entre 2 y eso me da 2.45. Por ende, entonces ahí la mediana sería 2.45. Viene la moda. La moda entonces es un valor con mayor frecuencia, es el valor que se repite con mayor frecuencia en el listado de datos. Entonces, ¿qué está de moda? Hey, es que está de moda el 2. ¿Por qué? Porque es el que más se repite. Y eso es lo que estamos viendo en esta tabla. Miren que de todos estos estudiantes, si yo contabilizo cuántas veces se repite
el mismo número de valores en ese listado, entonces yo podría encontrar la moda. La moda entonces sería el 2 porque se repite 4 veces, ¿sí? Esa sería una moda. Ahora, yo los utilizo justamente para poder eh, ver cuál es la mayor cantidad de números que se repiten y así identifico la moda de ese rango de elementos. Llegamos a las tablas de frecuencia y esas tablas de frecuencia se entienden mejor cuando se tienen volúmenes de datos bastante elevados. En ese caso, entonces, nosotros podemos tener unos datos que nos van a ser agrupados por rangos y esos rangos van a tener entonces información eh, crucial de esa división de elementos y con esa información nosotros empezamos a hacer cálculos. Ahora, si yo empiezo a agrupar los datos por rangos, ya tengo lo que es una frecuencia absoluta para procesar esos datos. Y esas frecuencias absolutas nos sirven justamente para representar el número de las veces que esos elementos se repiten dentro de unos rangos de una serie de datos seleccionada. Entonces, yo puedo generar una frecuencia absoluta basado de estas edades de una empresa, de los empleados de una empresa. Hey, ¿cuántos empleados hay de 18 a 25 años? Hay 50 empleados. ¿Cuántos hay de 25 a 35? Hay entonces 110 empleados. ¿Cuántos hay de 35 a 40? Hay 15 empleados. ¿Cuántos hay con más de 50? Hay 5 empleados para un total de 200 empleados que tiene la empresa. Ahora, yo puedo con esos datos de esas frecuencias absolutas empezar a sacar acumulados de esas frecuencias absolutas para poder entonces eh, ir identificando más posibilidades de agrupaciones y de porcentajes por cada uno de los rangos. Yo lo hago? Tomo el total del rango, el total de empleados, y yo lo voy acumulando, lo voy a ir sumando. Eso es lo que se conoce como la frecuencia absoluta acumulada. Yo tomo entonces los del 25 al 35, y que son 110, y se los sumo al anterior que eran 50. Eso me da 160. Vengo a los de 35 a 40 que eran 15 y se los sumo a los 160 que ya llevaba, ya hay 175, ¿sí? Y aquí yo ya empiezo a anotar cosas. Por ejemplo, que los empleados de 1 a 40 años son 175. Los empleados de 18 a 40 años, perdón, son 175, no de uno. O sea, ya prácticamente solamente 25 de ellos son mayores de 40 años. Ya empiezo a decir, bueno, entonces yo tengo una empresa donde hay muchos jóvenes, ¿sí? Eh, y que la gente mayor no es representativa, solo es un pequeño porcentaje frente a eso. Miren que ahí yo ya estoy sacando algunos datos. Entonces, para justamente ver cuál es ese porcentaje, yo empiezo a generar frecuencias relativas de esas frecuencias que ya tengo, de esos datos que ya tengo agrupados en rangos. Entonces, yo tengo los acumulados y yo empiezo a decir, bueno, de estos 50, si yo divido y saco el porcentaje de empleados, me estoy dando cuenta que 50 empleados tienen entre 18 y 25 años. ¿Cuánto es 50 de 200, que es el total? Bueno, aquí recuerden que cuando yo voy sumando, ya le sumo los 20 anteriores, ya llego a 195 y los últimos 5 ya llego a 200. Miren que yo llego a 200 una fila antes para que lo tengan en cuenta. Aquí está la misma tablita. Entonces miren que 50 es el 25% de los empleados. Cuando ya meto los de 35, ya tengo el 55% de los empleados. ¿Sí? Eh, aquí, entonces, miren que ahí yo voy haciendo esos acumulados. Si se dan cuenta, si yo llego
ya 160 de 200 empleados, mm, ya voy a tener un acumulado aquí del 80%. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí estoy sacando el porcentaje del total de empleados. Si yo tuviera 110 y lo tengo, de estos 110 empleados, de 200 que son en el rango 25 a 35, esto corresponde al 0,55, al 55%. Pero si yo le sumo los que voy acumulando, que es tener en cuenta los de 18 a 25, miren que yo ya llevo el 80%. Quiere decir que el 80%, lo que les decía hace un rato, el 80% de los empleados, miren que son menores de 35, tienen 35 años o menos, ¿sí? El 80% de mi empresa ya tiene 35 años o menos. Ya puedo empezar a ver algunos datos ahí con las frecuencias acumuladas. Si yo ya llego y meto los de 35 a 40, entonces que solo son 15, ahí ya saco otro porcentaje. Ya voy al 87%, no son tan representativos, bueno, subió 7,5%. Y los de 40 a 50, que son 20, ya me sube un 0,1%, un 0,95, y ya los últimos 5, que son los de más de 50, que me suben eh, este prácticamente 0,025 para llegar al 1. Aquí está mal, les falta un 1. Entonces, tengan en cuenta eso. Ya medidas adicionales como la varianza y la desviación estándar que me sirven para saber cuán dispersos están los datos, por ejemplo, la varianza de la media que yo ya he calculado y cuán dispersos están un grupo de datos respecto a esa misma media, lo puedo calcular con la desviación estándar. No los vamos a usar aquí mucho, pero es importante que los conozcan. Ahora, después de que ustedes hayan o tengan esa base de conocimiento estadístico que es muy sencilla, como lo vieron, tenemos que hacer una preparación de los datos que vamos a tener. Si ustedes se dieron cuenta en esa estructura de la metodología ASUM, nosotros por allá llegábamos a un momento en donde necesitábamos tener unos datos, ya habíamos recopilado esos datos, ya habíamos visto dónde son, ya cuáles son los que tenemos, los tenemos disponibles y hay que prepararlos para empezar a trabajar en un modelo. Entonces, la preparación de los datos es una parte muy importante porque nos permite, después de conocer esos objetivos de negocio que queremos alcanzar, poder establecer la información que vamos a usar justamente para alcanzar el objetivo que al inicio nos trazamos. Entonces, una de las estrategias para poder preparar los datos es ubicarlos como datasets. Y esos sets de datos o datasets son colecciones de datos que generalmente están representados en filas o en columnas. Una tabla de datos para hacer más sencilla su entendimiento, pero los vamos a llamar datasets. Entonces, esos datos están directamente ligados al negocio y nosotros los podemos tener abiertos de acuerdo a pues, lo que nosotros hayamos hecho como investigación en la empresa. Pero generalmente esos datos tienen extensiones .csv y están divididas por comas, como lo están viendo acá. ¿Sí? Entonces yo puedo tener acá un archivo de datos donde tengo toda esta información porque fue generada por sistemas, por plataformas, en donde es la mejor manera que ellos puedan entender esa información y los generan de esta manera, que no es muy entendible para el ojo humano, ¿sí? Pero que nosotros podemos organizar de cierta forma, muy fácil. Y entonces, el primer paso es abrir en una hoja de cálculo ese archivo .csv que vamos a tener de base. Y les va a aparecer algo como esto, ¿sí? Que aún sigue siendo muy poco eh, fácil de ver, ¿cierto? Entonces lo que hacemos después es que vamos a seleccionar la primera columna y buscamos aquí en la opción
de texto en columnas, ojalá puedan usar Excel, pero si no, la herramienta de libre distribución que ustedes tengan también va a tener algo así parecido a texto en columnas, y van a generar entonces cuál es la delimitación que le quieren dar. Entonces le van a decir que van a estar delimitados por caracteres como comas, tabulaciones o para separar los campos. Le dan siguiente y después de eso entonces ustedes tienen que elegir cuál es ese carácter delimitador, que en este caso es una coma como lo vimos en el ejemplo, ¿sí? Eh, y ya con eso le van a dar siguiente y luego le dan clic aquí, miren, eh, siguiente, siguiente, listo, y la información les va a quedar de esta forma organizada. Ya es mucho más claro para nosotros, ya está en una forma de tabla, de datasets, y así es como organizamos entonces nuestra información. Ya después de esto, entonces pasamos ese archivo CSV a un archivo .xls o XLSX, lo exportan y ya lo guardan. ¿Listo? Eh, Muchas veces hay que guardarlo también en el CSV para que sea mucho más liviano y fácil de entender. Ahora, cuando ustedes preparan esos datos, entonces hay que hacer una revisión detallada de los mismos. Hay que ver cuántos registros hay en total, cuáles son las variables categóricas que vienen basadas de ese design thinking que ustedes hicieron, identificación de cuáles son esas variables, cuáles van a ser las variables numéricas. Hay que establecer si en algunos de ellos faltan datos para esas variables. Hay que establecer si existen inconsistencias en los registros. eh, por ejemplo, que una edad tenga algún texto. Sí, hay que ver esas inconsistencias. Hay que ver si se eliminan registros porque hay documentos o elementos vacíos. Eso también es viable hacerlo. Hay que establecer si se pueden reemplazar datos porque se pueden conseguir y empezar a diseñar entonces ese plan de implementación con los mismos datos para ver si se pueden hacer esos análisis. Entonces, esto es todo lo que ustedes tienen que hacer ahí, chicos, para preparar sus datos. Y sería lo que ustedes necesitan para, en este caso, llegar aquí, voy a extender la sesión, llegar aquí y con la guía de aprendizaje, realizar la evaluación, el cuestionario sobre los elementos de estadística y el proceso de preparación de datos. Sobre eso consiste. Entonces ustedes van básicamente a su curso y en el curso van a empezar, van a buscar esa actividad 2 que es el cuestionario, le dan clic allí y lo empiezan a responder. Yo generalmente les dejo 3 opciones de respuesta, así que no creo que lo pierdan. Si ustedes han leído el material de formación y o visto este video, no van a perder ese examen por nada. Así que realícenlo sin temores, ¿vale? Si llegan a perder la primera, tienen una segunda oportunidad e incluso una tercera, pero ahí yo creo que no van a tener inconvenientes. Si había un inconveniente, como me lo comentó algún aprendiz en la sesión pasada, y es que había una configuración del cuestionario que estaba fuera de fecha. Yo la acomodé y ya pueden acceder sin ningún problema a ellos, ¿vale? Para que lo tengan en presente. Pueden acceder a la actividad 2. Ahora, les dije que les iba a dar un abrebocas de la actividad 3 y por eso por aquí tengo abierto que son los recursos de la semana 3. Entonces, este componente formativo que es el que vamos a empezar a ver en la siguiente semana, me quiero adelantar un poco para que vayan adelantando temas. Y es que acá ustedes van a empezar a ya a listar la infraestructura tecnológica para el tratamiento de los datos. Entonces, si empezamos desde el inicio, por aquí va a haber una introducción de las herramientas que vamos a utilizar. Véanse este videito, dura 2 minutos, no van a tener problema con él, pero necesitamos una infraestructura tecnológica lo suficientemente robusta. No es una super infraestructura la que se requiere, pero sí al menos estos requerimientos técnicos para poder
solventar que tengamos soporte para estas herramientas. Primero Python. Python, va a ser el lenguaje que vamos a utilizar para justamente hacer nuestras, todo lo que tiene que ver con nuestras configuraciones, con nuestro código, el que va a tener en la revisión de los datos que vamos a tener como base. Que es Python, es el lenguaje de programación que cuenta con esas librerías robustas que me van a permitir la manipulación de grandes volúmenes de datos. Entonces, necesitamos tener una plataforma de hardware lo suficientemente robusta para que lo soporte. No le estoy asustando, solamente tengan en cuenta que es necesario y que Python nos va a dar la ventaja de que es un lenguaje multiplataforma y que vamos a poder entonces instalarlo de una forma muy sencilla, ¿vale? Que vamos a necesitar Anaconda, que es una distribución del lenguaje que va a permitir entonces con Python, en este caso, tener una interfaz gráfica donde vamos a utilizar los Jupyter Labs para poder implementar de buena manera los notebooks, que los notebooks, ya los vamos a ver después, son esas líneas de código que nos van a permitir ver de manera gráfica un ambiente mucho más intuitivo para representar la información, esos datos que tenemos. Y los Jupyter Labs, que justamente nos van a permitir la creación de notebooks y la visualización de todos los códigos Python. Y es una aplicación que es compatible en tiempo real y que nos permite la visualización y como el Markdown, que es de cada línea de Python que nosotros vamos a hacer para ir modelando estadísticamente los elementos. Y los muy conocidos notebooks, que es la herramienta que nos va a permitir crear a través de diferentes celdas en código Python eh, todo el modelo que nosotros queremos crear para el análisis exploratorio de datos. ¿Qué vamos a tener en los notebooks? Comentarios que se pueden utilizar de código. Vamos a tener líneas de código ya directas en Python y celdas con resultados que se van a obtener de la ejecución de ese código Python. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, porque los voy a dejar hasta aquí, vean este video, que es un video que si ya están viendo unos 2 minutos con 20 para poder hacer la instalación de Anaconda, ¿sí? Y vamos a empezar con los primeros pasos de Anaconda. Quiero que revisen hasta aquí al menos, para yo llegar aquí en la siguiente semana y empezar con mi primer programa. Pero para eso entonces necesito que hagan la instalación de Anaconda, que sigan estos pasos que están aquí para seleccionar la herramienta. Aquí básicamente es un tutorial de cómo eh, instalar la herramienta entre este video que está acá y los primeros pasos que se encuentran acá para la instalación del Anaconda, del Jupyter Lab y de la creación de los primeros notebooks. Y en este paso, aquí ya cuando ya estoy creando un notebook que me queda un archivo .ipynb, yo ahí ya estoy listo para empezar entonces con la codificación en Python para el análisis exploratorio de datos. ¿Vale? Entonces, aquí arrancamos en la siguiente semana, mi primer programa. ¿Vale? Entonces, recuerden las actividades de la semana para que lo tengan súper claro. Hay que hacer el cuestionario, ¿sí? Te lo recuerdo, vamos a hacer ese cuestionario. Ya, si no han hecho la infografía, hagan la infografía, hagan el cuestionario. Y miren que por acá, si ustedes ya empiezan a hacer básicamente toda la instalación de las herramientas, este video es la primera actividad que van a hacer y que ya la pueden ir adelantando si quieren. Y va a ser la actividad 3. Es un video de descripción del funcionamiento de la herramienta Python para la manipulación y visualización de la información. Quiere decir que ahí ya ustedes, con lo que les acabo de decir que, hey, instalen Python, instalen Anaconda, instalen Jupyter Labs, pongan a funcionar un notebook, creen un notebook y guarden el archivo IPYNB. Ya, con eso pueden hacer un video que va a ser justamente la siguiente actividad calificable del curso.
Entonces, si se dan cuenta, ya podemos hacer dos actividades en este momento, el cuestionario y el video. Para así en la siguiente semana nos quede la semana 3 para estas dos actividades y la semana 4 ya únicamente este informe de resultados, ¿vale? Entonces, chicos, este era el video que les quería dejar para el día de hoy. Por favor, sigan así de juiciosos. Nos vamos a ver en la siguiente sesión. Voy a dejar de compartir y nos vemos en la plataforma. Que estén muy bien. Buen resto de día.